Consejo de Economía Productiva. Presidente Maduro espera ayuda del sector privado para salir de la crisis. Con lupa, Asamblea Nacional estudia a profundidad decreto de emergencia económica. Meta clara. Ministro Faría enfatiza que 2016 debe ser de exportaciones. In situ, rectores acuden al Parlamento para plantear crisis universitaria. Nuevo sueldo. La policía de Caracas será la mejor pagada del país. Viaje sin retorno, extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos ya había sido acordada. Etapa cumbre en la pelota. Los dos finalistas a punto de definirse. A confesión de partes, Ricky Martin declaró que las mujeres todavía pueden atraerle. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Jesús Marín y quien les habla, Jessica Brizuela, estamos listos para ofrecerles toda la información más importante hasta esta hora. Así que comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instaló oficialmente el Consejo de Economía Productiva, el cual estará dividido en 9 motores. Indicó que en la nueva agenda tiene la meta de atender las emergencias de la crisis que vive el país. Euclides Sotillo nos cuenta. Maduro admite que el 2015 fue un año complejo en materia económica. Sin embargo, confía en que este consejo sea un puente también para el diálogo y el compromiso de los distintos sectores de la vida nacional para salir de la crisis. Este es un acto que tiene el sentido de una convocatoria nacional a un esfuerzo nacional. Venezuela ha entrado en una verdadera emergencia económica, en una crisis que amenaza la estabilidad social y los logros sociales de igualdad, de justicia, que hemos construido en los últimos 10, 15 años en el país, y que amenaza gravemente la propia estabilidad política y la integridad de nuestro país. El primer mandatario reconoce la existencia de colas que afectan a los venezolanos. Cree imperativo que con la ayuda del sector privado y público se vayan otorgando respuestas a la ciudadanía. Yo espero propuestas, respuestas y acciones conjuntas entre todas, para que no se caiga en la demagogia que cayó un sector político del país a decir, no, las colas son culpa de Maduro. Yo asumo mis culpas, saben ustedes. Yo no tengo nada que perder. Yo soy independiente. No dependo de nadie, ni de ningún grupo económico, ni transnacional. Soy libre, libre y feliz porque soy libre. No le dependo a nadie. El jefe de Estado confía en que el Parlamento apruebe el decreto de emergencia económica, pues de negarlo asegura que se entraría en una confrontación. Y espero que convoco a la Asamblea Nacional, a este Consejo Nacional de la Economía, a este encuentro, a este diálogo de trabajo creador, a este esfuerzo de carácter nacional y nacionalista. Pero bueno, he escuchado por ahí opiniones que pretenden seguir la diatriba de la politiquería, de la confrontación estéril, de la confrontación desgastadora, del perder. Hay que tener grandeza a quienes han hecho esos llamados públicos y que están en privado haciendo lobby para que la Asamblea Nacional me niegue el plan de emergencia, el decreto de emergencia, y entremos en una confrontación, pues. Maduro también se refirió a las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, durante su discurso anual en el Parlamento. Dijo creer en un diálogo junto al pueblo. El diputado Ramos Alut al final hizo una intervención que no le correspondía, pero la hizo, bienvenido, con la mayor paciencia y respeto lo escuché, como debe ser. Debemos escucharnos con respeto, con paciencia. Y allí dijo que el diálogo en Venezuela es una cosa excepcional. Aquí ha habido diálogo y seguirá habiendo diálogo. Ahora no es diálogo de cúpulas, de élites o viejas o nuevas, es un diálogo de carácter democrático, social. El presidente Maduro también rechazó las recientes declaraciones de su homólogo español, Mariano Rajoy, sobre Venezuela, calificándolas de injerencistas.
En el Teatro Teresa Carreño, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Para la Asociación de Alcaldes de la Unidad, el presidente de la República, Nicolás Maduro, no presentó una propuesta concreta que permita la activación del sistema productivo del país. Así lo manifestó Pedro Loreto, alcalde del municipio de Leonardo Infante, del estado Guárico, en nombre de la Asociación de Mandatarios Locales. Calificó la instalación del Consejo de Economía Productiva como una asamblea más del partido de gobierno. Lamentablemente no fue capaz de mencionarle a los venezolanos cuál es el modelo, cómo lo vamos a activar, de qué manera vamos a traer los recursos que se fueron del país, de qué manera vamos a garantizar seguridad jurídica para los venezolanos, de qué manera vamos a captar y vamos a llamar a la inversión y cómo vamos a hacer ese diálogo concertado para que los productores, los empresarios, los alcaldes, los gobernadores, la sociedad venezolana se incorpore a este gran proceso. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, aseguró que el decreto de emergencia económica es una solución concreta y directa a la grave crisis que atraviesa el país. Faría manifestó que las medidas contempladas en el decreto están orientadas principalmente a aumentar la producción nacional para acabar con el desabastecimiento de productos. Consideró que es necesaria una reestructuración del modelo económico para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Ese plan de emergencia, en primer lugar, atiende a la necesidad de inmediatamente incrementar los niveles de producción, sobre todo de alimentos y de los principales rubros que atienden a las necesidades del ser humano. Y en segundo lugar, los mecanismos de distribución y de circulación de los bienes. La Asamblea Nacional tiene un gran desafío. ¿Qué va a hacer con ese decreto de emergencia? ¿Va a ponerse en sintonía con la gran necesidad del país? Ellos llegaron a esa asamblea con mayoría con propuestas tremendamente demagógicas, que iban a acabar con las colas, que iban a acabar con la inflación. Bueno, aquí tienen una oportunidad para demostrar hasta qué punto ellos están a la altura de las responsabilidades que le impone la coyuntura que vive la patria. El ministro señaló que el gobierno nacional debe restablecer un clima de confianza y relanzar una estrategia para el desarrollo productivo con el fin de atraer la inversión extranjera. Resaltó que muchas empresas han hecho un mal uso de las divisas, lo que a su juicio contribuyó a la agudización del problema económico. Ante la situación de crisis, el llamado al presidente es la unidad de todo el pueblo, de todos los sectores. Es una misma causa, recuperación económica, que nos afecta a todos. Yo pienso que eso sería un síntoma muy importante, una señal a los inversionistas. El país está unido en función de un propósito, recuperar la economía. El 96% de nuestros ingresos dependientes del petróleo. Eso no puede seguir. El petróleo se va a mantener a bajísimos niveles en este año y seguramente el año venidero. Una de las metas fundamentales nuestras, objetivos primordiales, es promover exportaciones sobre la base de la diversificación para ser menos vulnerables ante los cambios en el petróleo a nuestra economía. Indicó que existe una distorsión especulativa del dólar paralelo y que es importante atacarla para reducir la inflación en Venezuela. La Asamblea Nacional se declaró en sesión permanente para discutir el decreto de emergencia económica propuesto por el presidente Nicolás Maduro. Oliver Rodríguez nos ofrece más detalles. Con esta decisión se busca que el mecanismo fluya, puesto que la respuesta de la Asamblea Nacional tiene que darse el próximo viernes, por lo que se designó una comisión especial, la cual estará presidida por el diputado de la bancada opositora, José Guerra. Lo cual nos permite cierta laxitud en cada una de las sesiones. No tendríamos que convocar sesiones sucesivas, leer el orden del día, votar las actas, etcétera, etcétera. Y eso nos permite convocar de una hora para otra, a los efectos de que comience, si es posible, hoy mismo su trabajo para, en definitiva, darnos la información, escuchada la comparecencia de los funcionarios públicos que deben concurrir el próximo jueves a las 6 de la mañana y finalmente, conocido el informe de la comisión, daremos el debate de fondo el próximo viernes. ¿Estamos de acuerdo? Durante esta sesión ordinaria, la bancada opositora también rechazó la aprobación de un proyecto de acuerdo contra supuestas declaraciones injerencistas por parte del gobierno español. Los derechos humanos pasaron a ser un tema que no tiene fronteras. Es decir, en su momento, Fidel Castro defendió a Nelson Mandela. Y en este caso, el presidente de España, Mariano Rajoy,
está defendiendo a los venezolanos en su lucha por la libertad y la democracia. Ustedes hablan mucho de soberanía, pero ustedes le entregaron la soberanía a los chinos, a los rusos y a los cubanos. Nosotros queremos ratificar que todas las menciones que haga presidente alguno del mundo sobre la grave crisis de derechos humanos que vivimos en Venezuela, evidentemente que esta Asamblea Nacional la ve con buenos ojos. Diputados del Gran Polo Patriótico señalaron que esas acciones transgreden todos los principios del derecho internacional. Nosotros no claudicamos ni claudicaremos ante la defensa del principio de no injerencia en los asuntos internos de nuestro país y en la autodeterminación de nuestro pueblo. Nosotros defenderemos estos principios en cualquier espacio, en cualquier materia, en cualquier instancia. Esa es nuestra firme posición. Democracia quiere, y nosotros decimos, señor Rajoy, usted no tiene moral para hablar de democracia cuando el pueblo español ni siquiera elige a su jefe de gobierno. El Parlamento también aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo sobre la situación actual del agua en el país, al igual que la investigación sobre la seguridad industrial en la industria petrolera. Se tiene previsto que a partir de este miércoles la comisión encargada de estudiar el decreto de emergencia económica inicie sus actividades para evaluar cada uno de los puntos planteados. Una comisión que estará conformada por diputados de ambas fracciones parlamentarias. Desde el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El presidente de Fedecámara, Francisco Martínez, expresó su preocupación por el decreto de emergencia económica propuesto por el Gobierno Nacional. Considera que es contraproducente para el país y puede agravar la situación. El gremio empresarial asegura que la guerra económica no existe y que el verdadero origen de la crisis es la caída de los precios del petróleo. Insisten en que las empresas expropiadas se mantienen paralizadas o con baja producción y que las leyes aprobadas viabilitantes frenaron la producción nacional. Consideran que el decreto es un diagnóstico equivocado que da a entender que el Ejecutivo Nacional no tiene intención de rectificar. Por el contrario, es una muestra de su afán en profundizar un modelo económico cuyos resultados están a la vista. La economía venezolana acumula 8 trimestres consecutivos de recesión, con la inflación más alta del mundo por tercer año consecutivo. Invitaron al gobierno a crear un ambiente adecuado para reactivar la producción nacional y atraer de nuevo las inversiones extranjeras. Resaltan la importancia de la inversión privada y advierten que de no recapacitar vendrán tiempos más difíciles. Estamos convencidos que sin el empuje y contribución de la empresa privada y sus trabajadores es inviable el crecimiento económico de un país. Y en Venezuela ello es indispensable para reemplazar la dependencia del petróleo y reactivar la producción nacional. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que los objetivos del Consejo Nacional de Economía Productiva son consolidar la independencia económica y diversificar la producción nacional para no depender de la renta petrolera. El presidente Maduro ha llamado a un diálogo constructivo, a un diálogo creativo, para consolidar las bases productivas de nuestra nación y que permitan definitivamente también diversificar la economía. Tenemos que ir hacia una economía diversificada. La jefa de la diplomacia venezolana manifestó la importancia de profundizar alianzas económicas con los países de América Latina. Sabemos, como lo ha dicho el presidente Maduro, que hay amenazas, que se pretende una restauración conservadora que traiga de nuevo las políticas neoliberales a nuestra región. Importante derrotarla con la unión política y llamando a que consolidemos la unión de nuestras plataformas y el intercambio productivo, la integración productiva en nuestra frontera. Rodríguez criticó las declaraciones del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en las que pide convertir a Venezuela en una nación democrática. El jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, diputado Julio Borges, informó que la comisión especial que estudiará el decreto de emergencia económica estará integrado por 17 diputados y presidida por el diputado José Guerra. Borges anunció que para el jueves serán invitados a comparecer ante la Asamblea Nacional ministros y presidentes de organismos del Estado. Esta comisión va a lograr algo que es importantísimo y que para mí es un salto importante, que es sentar acá al Ejecutivo, hacerle las preguntas que el país espera. Nosotros no vamos a hacer otra cosa que ser de alguna manera el espejo, la caja de resonancia del país, y esa comisión especial hará las preguntas que está esperando Venezuela sobre el manejo de todo lo que ha sido la economía, y en base a eso, después hacer la discusión profundidad el día viernes
sobre si ese decreto debe aprobarse o no. El diputado Borges reiteró que la Asamblea Nacional no solo debe legislar, sino que tienen el rol de controlar al Ejecutivo en los gastos de los recursos del presupuesto nacional. Una comisión de diputados de la Asamblea Nacional sostuvo un encuentro con el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Carlos Rotondaro, con el fin de hacer una evaluación y revisar los insumos en farmacias de alto costo. El diputado José Manuel Olivares dijo que se evaluaron 3 áreas: hemofilia, oncología y reumatología. De las fallas de quimioterapia, en esta reunión revisamos múltiples medicamentos de manera responsable, debo decirlo, asumen la falla y las carencias de algunos medicamentos oncológicos en la farmacia de alto costo del Seguro Social, y el compromiso que asumieron las autoridades del Seguro Social y nosotros como diputados de la Asamblea Nacional es trabajar en conjunto. El presidente del Seguro Social dijo que solo durante el año pasado fueron atendidos más de 800.000 pacientes y que están a la espera de que en 2 semanas aproximadamente lleguen a Venezuela algunos medicamentos que hacen falta. Nosotros tenemos suficiente material médico-quirúrgico en los inventarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en los hospitales del Seguro Social para que el paciente pueda realizarse los diferentes tratamientos. El diputado ante la Asamblea Nacional por el PSV, Ricardo Sanguino, considera que se deben crear nuevas formas de distribución de alimentos y reorganizar el sistema para garantizar el acceso a todos los sectores. Explicó que hubo problemas con las redes de distribución y el aumento de la importación de alimentos. Piensa que hay que corregir la logística para tener establecimientos donde se concentre la mayor cantidad de personas. En el caso de Caracas, tenemos un bicentenario en el CCT. En el área del CCT no existen barrios. Entonces, ¿qué hace un bicentenario en el CCT? Eso hay que corregirlo. Y así como hablo del bicentenario, seguro estoy que en otras capitales del país hay centros de distribución de alimentos públicos en espacios geográficos que no se ubican en lo que a nosotros nos interesa, que es la grande mayoría. Sanguino cree que con el decreto de emergencia económica existe la voluntad política para superar la crisis y espera resultados positivos con la instalación del Consejo de Economía Productiva. Invitó a todos los empresarios a producir con materia prima venezolana y dijo que deben revisarse las tierras que fueron expropiadas y no están produciendo. Tenemos que decirlo con responsabilidad. Ya no vamos a disponer de inmensas cantidades de divisas porque la caída de los precios del petróleo así nos los indica. Ponerlas a producir, evaluar, y aquellas tierras que tienen vocación agrícola y que no están en producción, hay que ponerlas a producir. José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la comisión que valorará el decreto de emergencia económica, adelantó que llevarán a cabo un estudio exhaustivo del articulado del mencionado documento debido a la existencia de lagunas, como lo ha calificado. De que el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas regularán todo lo que tiene que ver con el flujo de efectivo. ¿Cómo interpretar esto? Esto puede ser un corralito en bolívares, que el Banco Central y el Ministerio de Finanzas acuerden cuánto dinero de su cuenta, de tu cuenta, usted va a movilizar. Eso hay una laguna allí en ese sentido. Guerra también indicó que se debe explicar el alcance del decreto en cuanto al requerimiento de empresas y medios de transporte por parte del Ejecutivo. Por otra parte, el mismo artículo 2, en su numeral 8 y 9, hablan de que las empresas que no aumenten la producción, sus activos, medios de transporte, silos, depósitos pueden ser requeridos por el gobierno, tomados por el gobierno. Eso es un peligro en un país que vivió un proceso de expropiaciones y que nos trajo en parte esta crisis de abastecimiento hoy. Los funcionarios de la Policía Municipal de Caracas pasarán a ser los mejores pagados del país con un incremento de 160% del salario, esto a fin de regularizar el rezago en los ingresos de los uniformados. Así lo informó el alcalde Jorge Rodríguez. Diana Vázquez nos tiene los detalles. El 12 de febrero será desplegado un contingente de al menos 150 funcionarios en los principales espacios públicos de la capital para que cumplan funciones de proximidad con los ciudadanos. He dado la orden de que todos los policías de Caracas que se encuentren en funciones de comisión de servicios distintas a la atención en patrullaje en la Policía de Caracas se regresen a sus funciones en la Policía de Caracas y que los policías que tengan funciones administrativas también cumplan funciones de patrullaje.
Durante un balance del nuevo gabinete del municipio Libertador, Jorge Rodríguez destacó que los 14 mercados municipales serán reestructurados para evitar la reventa de alimentos, que a su juicio son manipulados por sectores económicos y financieros de la oposición. Si nosotros logramos que aumente la producción de hortalizas, de pollo, de huevo en la ciudad de Caracas, pues es para el consumo de las caraqueñas y de los caraqueños, y ese sería nuestro aporte para derrotar la guerra económica. El alcalde de Caracas anunció que los próximos días sostendrá un encuentro con el ministro de Ecosocialismo y Agua para diseñar un plan que minimice los efectos de la sequía y el racionamiento ocasionados por el fenómeno del Niño. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Rectores de las universidades públicas del país se reunieron con representantes de la Asamblea Nacional. Destacaron que los problemas de funcionamiento de las universidades se deben a la insuficiencia de recursos presupuestarios. Milagros Zambrano tiene los detalles. Las asignaciones iniciales son insuficientes con relación a los requerimientos reales, por lo que la universidad se ve en la necesidad de solicitar recursos adicionales para su mínimo funcionamiento. Este mecanismo de asignación complementaria es sistemáticamente insuficiente e inoportuno, impidiendo una planificación y ejecución del gasto en función de los planes académicos de la institución. Las universidades manifestaron que es la primera vez en muchos años que son invitados al Parlamento a exponer los problemas que enfrenta el sector. Enrique Márquez, presidente de la Comisión de Emergencia Universitaria, destacó que continuarán las reuniones con el propósito de solventar los problemas en las distintas casas de estudio del país. Se han comprometido a partir de la semana que viene, para el día lunes, donde tienen una reunión importante, el entregarnos un informe detallado, presupuestario, de recursos humanos, de los principales problemas que cada una de las universidades autónomas tienen en nuestro país. Esta es nuestra primera reunión. La Comisión Especial para la Emergencia Universitaria también informó que a partir de la próxima semana inicia una gira por las diferentes casas de estudios del país para constatar la situación. Milagros Zambrano, Noticiero Venevisión. El ministro para la Banca Pública y Finanzas, Rodolfo Medina, sostuvo una asamblea con más de 80 productores del Estado Mérida para articular acciones y así fortalecer el aparato productivo de la entidad. Zair Ribat nos tiene los detalles. El titular de la cartera para la Banca Pública y Finanzas dijo que el encuentro sirvió para brindarle todo el apoyo a quienes deseen contribuir con la economía de Venezuela. Vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver las fortalezas, las potencialidades, vamos a tratar de ver mediciones y evidentemente, como acaba de decir el gobernador, tratar de ver un plan también de sustitución de importaciones que ya vienen llevando a cabo con ánimo de después tomar decisiones y poder reimpulsar la economía productiva. Porque creo que es un esfuerzo de todos, ¿no? Sacar el país adelante no le corresponde solamente al gobierno, sino con la participación del sector privado y de los diferentes tipos de propiedad que existen, desde el poder popular, comunal, pero también de los pequeños, medianos productores y grandes productores. Destacó el ministro que el gobierno avanzará en el tema productivo, la captación de divisas, el control de la producción y la comercialización, así como la recaudación de impuestos y ampliación del financiamiento de la banca pública y privada. En Mérida, Said Rivas, Noticiero Venevisión. Familiares de la pareja que fue asesinada a tiros y quemada frente a sus hijas de 7 y 3 años de edad en el kilómetro 16 de la autopista regional del centro denunciaron que los delincuentes involucrados en el hecho no pidieron rescate por el secuestro, tras conocer que una de las víctimas era funcionario policial. Fabiola de Quinto nos cuenta más. La niña nos cuenta de que el papá le metieron una bolsa y le dispararon ahí. ¿En el vehículo? Sí, veía, o sea, con todo el dolor del alma, ella dice que vio cuando lo mataron. ¿Y a la señora? Y la mamá dice que no la vio más. Familiares aseguran que tienen la identificación de los 3 delincuentes que participaron en el asesinato del exfuncionario de la PNB, Daniel de Jesús Suárez Perdomo, de 42 años, y su esposa Rosa Verónica Castillo, de 35 años. La niña dice que, bueno, se paró el vehículo y entonces se baja uno de los integrantes y dice, bueno, termina de matar lo que vas a matar y métele candela. Hay otro que le dice, con la niña de una buena vez. Entonces, ese, porque ese es el que voy a agarrar yo. Dice que sí, que le metan candela a todo. Y el otro le dice, no le metan candela a la niña porque la niña no habla. Ellos no van a saber nada. Denunciaron que los antisociales involucrados en el crimen publicaron videos de la ejecución de las víctimas en las redes sociales. Decían ajusticiarlo porque era para ellos un premio. Para ellos un trofeo. Cobrar los $300 que le paga fulano de tal.
y así se fama ellos. Las hijas de las víctimas de 3 y 7 años que resultaron heridas con quemaduras durante este crimen se encuentran estables y recibiendo atención psicológica. Desde la morgue de Bellomonte, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Un hombre fue torturado y quemado por delincuentes en el municipio de Libertador. Según su familia, la víctima había tenido varias discusiones con habitantes de la zona. Un grupo de antisociales sacó de su casa mientras dormía a José Nemesio Moncada, de 57 años. Lo golpearon, le dispararon y lo quemaron. El crimen se produjo en el barrio Moscú, ubicado en la avenida Morán. Él no tenía nada que temer, él salió, lo arrastraron hasta el callejón y allí fue donde lo torturaron, lo golpearon, le dieron el tiro y después lo quemaron, hasta que pudimos sacarlo con los bomberos. Según su familia, la víctima trabajaba como albañil. Exigieron a las autoridades que se investigue el caso y denunciaron que no es la primera vez que grupos delictivos actúan libremente en la zona. Señalan que no cuentan con seguridad. Un muerto y 20 heridos fue el resultado que dejó la explosión de una granada en el patio central del Centro de Atención al Detenido Arayón, en el estado de Aragua. Héctor Villa nos trae más detalles. Nosotros nos enteramos por casualidad de la vida, había un compañero allá en el central y cuando lo vio nos llamó. Y así porque nos dimos cuenta que él estaba herido. No, todavía no nos han bajado ninguna información, esperando aquí la hora de entrar para ver cómo están las otras personas ahí, los otros familiares. Pues. Mira, mi esposo está allá adentro, no sé nada de mi esposo. No sé si está en el hospital, no sé si está allá adentro. Pregunto y no me dicen nada, no dan respuesta de nada, de nada. Cerca de las 8 de la noche de este lunes, hombres aún por identificar estaban a bordo de un vehículo por las cercanías del centro carcelario y lanzaron 2 granadas al interior, ocasionando una explosión en el patio central del recinto. El Ministerio Público comisionó a la fiscal onceava del Estado de Aragua con competencia en materia de derechos fundamentales, Marianela Tobar, a fin de que dirija la investigación. Desde Telearagua, Héctor Villa, Noticiero Venevisión. En materia internacional, la Procuraduría General del país azteca aseveró que la extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos fue acordada antes de su segunda fuga. La fiscal general Arelis Gómez afirmó que el capo mexicano será entregado a las autoridades norteamericanas porque, a su juicio, el presidente Enrique Peña Nieto así lo acordó con su vecino país antes de que el delincuente escapara de una cárcel de máxima seguridad. Gómez explicó que desde abril de 2015 se tomó la decisión de efectuar dicho procedimiento, el cual describió como complejo. Entre tanto, en La Habana, el gobierno colombiano y las FARC solicitaron una misión de observadores de las Naciones Unidas para que supervise un alto al fuego y un futuro proceso de desarme. Ambas partes dieron su punto de vista hasta ahora del proceso de paz en la capital cubana, tras concretar que delegados oficiales del grupo rebelde y de la ONU conformen una comisión tripartita responsable de verificar los últimos puntos a tratar antes del sello final previsto para los próximos meses. No es cualquier momento. Es un momento determinante. Se trata, por un lado, de reafirmar la decisión de llegar a un cese definitivo. Es un hecho que las conversaciones en busca de la anhelada reconciliación han entrado en una etapa definitiva y que 60 años de confrontación pueden concluir para regocijo de la humanidad en el curso de este 2016. Señalaron que los observadores internacionales gozarán de plenas garantías de seguridad. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Ya venimos con más. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos y les comentamos que el ministro para el Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, reiteró que existen leyes y ordenamientos de la Gran Misión Vivienda Venezuela que garantizan el precio de las viviendas que fueron entregadas a través del programa social. El titular de Vivienda explicó que no se podrá efectuar modificaciones del precio ni mecanismos de ajustes periódicos. Aseveró que así lo establece la ley. La Gran Misión Vivienda Venezuela garantiza el precio originalmente pactado de la vivienda. También hemos considerado pertinente informarle al país que las condiciones de subsidio de las familias que se encontraban en refugio y a las cuales le fue adjudicada su vivienda, su propiedad es garantizada con el subsidio parcial o total que le aplique.
Quevedo ratificó que para este año 2016 la meta es culminar de 400 a 500.000 viviendas. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, aseguró que el motivo de la situación económica por la cual atraviesa el país es por un modelo que fracasó en el tiempo, por lo cual considera que es necesario un urgente cambio de rumbo. Capriles destacó que la crisis es producida solamente por el modelo de una economía petrolera rentista, en la que no hubo otras maneras de fortalecer el sistema de producción venezolano. Hoy estamos viviendo una crisis porque todo el modelo fracasó, porque la visión que se tiene del país implosionó, porque este país nos llevaron a ese modelo rentista, a ese modelo de creer que simplemente el ingreso petrolero era suficiente y que no había que invertir en educación y que no había que prepararse cuando todos sabíamos que los precios del petróleo, así como suben, bajan. Estas declaraciones las ofreció durante el acto conmemorativo del Día del Maestro, en el que precisó que los docentes son parte fundamental en la formación de los ciudadanos. El diputado Héctor Rodríguez, jefe de la fracción del Gran Polo Patriótico, instó a la oposición a respaldar el decreto de emergencia económica emitido por el presidente Nicolás Maduro. Lirio Pérez nos tiene el informe. Héctor Rodríguez dijo que desea que la Asamblea Nacional no pierda tiempo en debates innecesarios mientras los venezolanos esperan soluciones a la difícil etapa económica que vive el país. Yo creo que están buscando las excusas para no acompañar al presidente. Yo creo que en Venezuela nadie tiene duda de la emergencia en la que nos encontramos producto de la baja de los precios petroleros. Nosotros aplaudimos las posiciones muy críticas, muy realistas, muy autocríticas que ha expresado el presidente de la República en distintos escenarios, especialmente en el discurso anual a la nación que dio el día viernes. Acompañamos en la decisión de decretar la emergencia económica. El jefe de la denominada bancada de la patria lamentó que la unidad negara la propuesta de acuerdo para exigir respeto al gobierno de España luego de que su presidente Mariano Rajoy pidiera al Ejecutivo convertir a Venezuela en un país libre y democrático. Tenemos la obligación de defender la soberanía del pueblo venezolano. Tenemos la obligación de defender la independencia que mucho nos ha costado y por la cual hemos derramado muchísima sangre. Recordarle al Reino de España que hace 200 años ya nosotros somos libres del mandato del rey de España, que no se meta en los asuntos internos de Venezuela. Rodríguez informó también que los diputados oficialistas acompañarán al gobierno para atender la crisis del agua. En el Parlamento, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. Lilian Tintori y Antonieta Mendoza de López acudieron a la Fiscalía con competencia en violencia de género para denunciar presuntas vejaciones sufridas en la cárcel de Ramo Verde. Lilian Tintori aseguró que este fin de semana fue víctima de tratos crueles en Ramo Verde. Yo quiero que se haga una investigación. Yo quiero que vayan a Ramo Verde e investiguen a los militares. El mismo trato en presencia de dos militares femeninas y delante de sus nietos de 3 y 6 años denunció haber recibido Antonieta de López. Esa desnudez en ese sitio frente a mi nieta. Los fiscales 80, Elvis Rodríguez, y 82, Mercy Ramos, recibieron la denuncia y ofrecieron medidas de protección a las damas. Este miércoles, familiares de los 67 presos políticos se reunirán con el defensor del pueblo, Tarek William Saab. El gobernador del estado, Anzoátegui, Nelson Moreno, realizó una mesa de trabajo con los directivos de los distintos cuerpos policiales para establecer nuevas políticas de seguridad en la entidad. Nina Martínez nos cuenta. Durante el encuentro entre el gobierno regional y directores de los cuerpos de seguridad, Moreno manifestó que durante un operativo realizado en la ciudad de El Tigre fueron capturados miembros de una banda dedicada al robo de vehículos, donde un funcionario de Poli Anzoátegui resultó herido. Le pedimos a los familiares que hagan todo lo posible para poner a derecho a estas personas que vienen cometiendo fechorías, que se dedican al tráfico de drogas, que se dedican al asesinato, al sicariato, que se dedican al secuestro y a todos los males que conocemos nosotros que se derivan de la delincuencia organizada. Asimismo, el líder regional informó sobre la activación de nuevos grupos de inteligencia que trabajarán de manera ardua para dar con los grupos armados que operan en la entidad. Moreno destacó que las viviendas donde se expendan sustancias psicotrópicas serán expropiadas por el gobierno regional para convertirlas en centros comunitarios. Desde el estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión.
Los docentes de la Universidad Central de Venezuela decidieron reiniciar las actividades académicas luego de la consulta que realizó la Comisión Electoral de la Asociación de Profesores de esta casa de estudio. 962 profesores se decantaron por retomar las clases, mientras que 644 se negaron. El reinicio de actividades, debe quedar claro, no implica la renuncia a nuestros derechos, implica el desarrollar nuevas acciones conflictivas, pero de manera distinta, porque la situación realmente no ha mejorado. En Monagas, autoridades de la Escuela Técnica e Industrial de Maturí manifestaron su preocupación por el alto índice de robos hacia esa institución educativa. Reportaron que en los últimos 3 meses se han registrado 12 hurtos. El subdirector de la institución, Orlenis Castillo, precisó que el último se presentó la madrugada de este martes en los talleres de soldadura, donde los delincuentes se llevaron todos los equipos, dejando sin funcionamiento el área que atiende a unos 300 estudiantes. Todas las herramientas manuales con que los muchachos hacen sus prácticas, martillos, ceguetas, destornilladores, alicate de presión, todas las herramientas manuales, algunos equipos eléctricos como esmeril, un taladro, piezas que van en maquinarias industriales que tenemos ahí, que quedan inutilizadas ahora porque no podemos, una pieza de esa puede costar 70, 80 mil bolívares y no podemos ya ahora cómo reponerla. Señaló que han agotado todos los recursos solicitando apoyo a los cuerpos de seguridad sin obtener una solución. El Ministerio Público logró privativa de libertad contra 18 personas que fueron capturadas en la autopista regional del centro por ser presuntamente integrantes de una banda delictiva que opera en la Cota 905 y en el cementerio aquí en Caracas. El Tribunal 20º de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó la medida contra 8 hombres y 10 mujeres, quienes permanecerán recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, respectivamente, por cometer delitos como tráfico de armas de guerra en la modalidad de ocultamiento, homicidio y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Amigos, bienvenidos. La indiferencia al dolor del otro, de un semejante, se ha convertido en el principal aliado del acoso escolar. En Perú, la Fundación Redes realizó un experimento social para evaluar cómo reaccionan las personas ante un caso de bullying. Esto fue lo que pasó. Esta historia se repite alrededor del mundo. Muchos reaccionan así. Fíjate. Frecuentemente nos abstenemos de intervenir por no querer meternos en problemas, miedo a ser agredido o ser el próximo blanco del agresor. Métete acá. ¿Qué te hago? No he sido. En serio, no he sido yo. Pero una mano amiga puede hacer la diferencia. Yo hablo en serio. Y empezar a exigir respeto sin violencia, pero con firmeza. Cuando seas testigo de bullying y sientes que no puedes decir nada, vete del sitio y díselo al adulto más cercano. Haz que vaya a ayudar. Si el colegio tiene algún tipo de programa para informar de agresiones, como un teléfono o un buzón, utilízalo. Puedes hacerlo de forma anónima. Intenta conseguir que la víctima se lo cuente a sus padres o a los profesores. No te rías ni aplaudas cuando alguien está agrediendo a otro. No uses la violencia contra los agresores ni trates de vengarte por tu cuenta. La indiferencia no solo viene por parte de estudiantes, profesores y padres. Debemos manejar la dimensión del problema en su justa medida y actuar a tiempo para garantizar el bienestar de los chicos y su entorno. Agradecemos a quienes se suman a nuestra campaña. Únete tú también. Juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice, al acoso, sácalo del juego. Momento de hacer una nueva pausa. No se aparten, que ya regresamos con más.
Continuamos. En Pakistán al menos 11 personas murieron, entre ellas 5 policías y otras 25 resultaron heridas en un atentado con bomba junto a un puesto de control policial. Testigos del suceso aseguraron que el artefacto explosivo estaba colocado en una motocicleta, por lo que se tienen dudas si se trató de un ataque suicida o si el detonante fue activado por control remoto. El principal grupo talibán del país asiático, Tehrik al-Talibán, reivindicó su autoría en el hecho. En Estados Unidos, la Corte Suprema acordó atender la iniciativa del presidente Barack Obama para retomar una medida que protege de la deportación a más de 4 millones de inmigrantes indocumentados. Los primeros inmigrantes cubanos varados en Costa Rica empezaron a arribar a Miami y agradecen al país centroamericano por su sentido humanitario cuando Nicaragua les cerró sus puertas. En Francia, un incendio se registró en el histórico Hotel Ruist de París y destruyó parte del techo e infraestructura de la edificación. Solo se reportaron heridas en el siniestro. Cerramos en Rusia, donde las autoridades declararon alerta naranja ante el riesgo de que empeoren las condiciones climáticas y ocurran desastres a consecuencia de las fuertes nevadas que azotan al país europeo. Bien, vamos a hacer una pausa y al regreso, estrenos y estrellas. Ya venimos. La paciente Paula Montero necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, por favor dirigirse al banco de sangre del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo en Maracaibo. Hola, muy buenas noches para todos amigos, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con la segunda parte de la película Ride Along porque desplazó al despertar de la fuerza. El film estuvo de primero el fin de semana largo en los Estados Unidos con un estimado de 41,5 millones de dólares en taquilla durante 4 días. En segundo puesto se ubicó la cinta del mexicano Alejandro González Iñárritu, El Renacido, que obtuvo 39 millones de dólares, capitalizando sus 12 nominaciones al Oscar. El Despertar de la Fuerza bajó al tercer puesto con un estimado de 32,6 millones de dólares, por lo que el récord a nivel local de la cinta se ubica ahora en casi 100 millones, más que la marca anterior de Avatar de James Cameron. Ride Along logró un menor impacto en su estreno en relación a la primera parte, pero a propósito de esto, el elenco y los directores comentaron la satisfacción que tienen con la película. Y cambiamos completamente de tema porque continúan las noticias en torno a la polémica entrevista que le hizo Sean Penn al Chapo con ayuda de Kay del Castillo. El pasado domingo, Sean Penn, en una entrevista exclusiva para la cadena CBS, confesó que vio al gran capo como un ser humano que en ningún momento buscó orientar a la policía para su captura y que se cree el gobierno mexicano lo ha puesto en la mira del cartel. El actor lamentó que se haya perdido la finalidad del artículo, que era contribuir al diálogo sobre la política pública de la guerra contra las drogas. Todos queremos que este problema de las drogas se detenga, tanto como si uno se encuentra en la moral de derecha o en la extrema izquierda, igual que muchos de sus hijos que usan estas drogas, muchos de sus hermanos y hermanas, sus madres y padres, los maestros de la escuela, están usando drogas, muchos. ¿Y cuánto tiempo se pasaron hablando sobre este artículo desde que salió la semana pasada? ¿1%? 1%. Y Kay del Castillo también quedó expuesta a tal punto que se confirmó que la actriz deberá presentarse a declarar en la Procuraduría General de la República como testigo. Hasta el momento, Kay no enfrenta cargos, pero también se investiga si la actriz sostuvo algún vínculo económico con el Chapo para el lanzamiento de su marca de tequila. Esto luego de que saliera a la luz una conversación entre ella y el abogado del Chapo, donde del Castillo manifestaba su gusto porque el narcotraficante participara en su negocio.
Y Ricky Martin declaró que las mujeres todavía le pueden atraer. Luego de que hace 6 años el puertorriqueño hiciera pública su homosexualidad, ha decidido sorprender a todos con una confesión a un medio mexicano donde asegura que disfruta plenamente de su sexualidad, por lo que podría sentirse atraído por una mujer, pero que de ninguna manera podría sostener una relación sentimental que no fuera con un hombre. Ricky dijo que está en contra de las etiquetas sexuales, porque para él se trata simplemente de seres humanos con necesidades afectivas y sexuales. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan dulces sueños y nos vemos mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso a los deportes. Ya venimos. La niña Adriángela Torres requiere con carácter de urgencia el siguiente medicamento, actinomicina D en ampolla de 0,5 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0412-592-5435 y 0412-602-5598. Bien, y comenzamos los deportes con el béisbol profesional venezolano porque los Tiburones de La Guaira forzaron un séptimo y decisivo juego. Los Salados vencieron a los Tigres de Aragua 5-3 para, bueno, que se defina todo este miércoles en el Parque de la Ciudad Universitaria. Carlos Sánchez, con un jonrón de 2 anotaciones en el séptimo episodio, rompió el empate a 3 ante los felinos. Terminó el 4-2 con par de remolcadas y una anotada. El triunfo fue para Víctor Gárate, el revés para Patrick Mincy y el salvado para Gregory Infante. En tanto, en el estadio José Hernando Pérez en Valencia, a esta hora Navegantes del Magallanes está también forzando un séptimo juego. La nave turca vence a Caribes de Anzoátegui 8-3 en el sexto juego de esta serie semifinal. Un rally de 6 anotaciones en el quinto episodio mantiene arriba en la pizarra a los carabobeños. Alex Romero bateó de 5-2 con buena cerca, 2 remolcadas y una anotada. Y Fran Díaz lleva de 4-3 con 2 empujadas e igual número de anotadas. Nos vamos a Inglaterra, donde José Salomón Rondón puso fin a su sequía goleadora. El venezolano le dio el triunfo a su equipo, el West Bromwich, por la mínima diferencia ante el Bristol City. Ahí lo vemos con un gol en el marco de la tercera ronda del FA Cup, la Copa Inglesa. De esta forma, Rondón convirtió su cuarto tanto con su actual equipo y finalizó con una racha de 2 meses y medio sin anotar. Este martes, el director técnico de la Vinotinto, Noelchita San Vicente, entregó la convocatoria para el amistoso ante Costa Rica, un juego a celebrarse el próximo 2 de febrero en el Estadio de la Carolina, en Barinas. El grupo está conformado por 23 jugadores, la gran mayoría participando en el torneo local. En Copa Italia, el Inter de Milán avanzó a la ronda semifinal del certamen tras vencer como visitante al Napoli 2-0. Esteban Jovetic a los 74 y Lasic a los 92 le dieron el triunfo al cuadro nero-azurro, que jugará ante el ganador del choque entre la Lazio y la Juventus. Jorge Sampaoli renunció como director técnico de Chile. El argentino dejó el cargo tras problemas con el nuevo presidente de la Federación Chilena, Arturo Salas, quien fue electo el pasado 4 de enero. Manifestó la intención de irse tras la filtración de los contratos y de anexos de contratos que estipulaban el pago de parte de su sueldo en sociedades constituidas en paraísos fiscales, además de millonarios bonos y beneficios. Sampaoli fue campeón con Chile en la Copa América 2015 y quedó entre los 3 mejores entrenadores del año según el ranking de FIFA. Bueno, a esta hora ya arrancó la tercera jornada en el Abierto de Australia de tenis. La rusa María Sharapova ya selló su pase en la tercera ronda del certamen tras vencer en set corridos a la bielorrusa Alexandra Sasnovich por 6-2 y 6-1. Bueno, y la número 1 del mundo, Serena Williams, tampoco tuvo mayores contratiempos para inscribir su nombre en la siguiente fase. La estadounidense derrotó a la taiwanesa Su Wei Xie por 6-1 y 6-2. Y así llegamos al final de la presente emisión. Muchísimas gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden.